Hola Luis, Hola, esta Cintia. semana en tu análisis dices que el discurso de Donald Trump contra México no es producto de la casualidad. De todo lo que ha dicho, ¿de qué sí somos responsables los mexicanos? Bueno, en lo fundamental no somos responsables de nada como tal. O sea, él está capturando un enojo, un resentimiento de un segmento de la población americana que se ha perdido respecto a la transformación que ha experimentado Estados Unidos, ha experimentado el mundo, respecto al cambio económico que está teniendo lugar, pero sobre todo al cambio tecnológico. Ese desajuste que está ocurriendo en el mundo y que hemos platicado en otras ocasiones, que tiene que ver con que las personas que no tienen cierta formación educativa básica no son capaces de administrar y de funcionar en una economía moderna, con las computadoras, con la tecnología moderna y demás. En ese contexto, Trump ha caído muy bien. Lo que Trump ha utilizado con enorme éxito es a México como el chico malo de la película. Y ahí somos parte culpables por una circunstancia de lo que hicimos y no hicimos, por un lado, y de mala suerte por la otra. La mala suerte es que México entró en la vida económica y política americana a partir del Tratado de Libre Comercio en el 94-95, justo en el momento en el que estaba pues creándose esta nueva realidad económica. Y entonces nos aparecimos en la película justo en el momento en que había cambios que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, pero que era fácil culparnos a nosotros. Entonces se cerraron una serie de plantas en Estados Unidos porque eran obsoletas tecnológicamente, y eso hizo que se culpara a México de esos males. México tuvo muy poco que ver. Los estudios serios demuestran que México realmente no tiene mucho que ver, al contrario, le ha agregado competitividad a la economía americana. Pero el efecto político ha sido que México ha sido el chico malo. En buena medida porque hay grupos de ecologistas, de antiinmigrantes, de sindicatos que han mantenido ese espíritu, esa lógica, esa retórica para poder alimentar el enojo. Y Trump lo ha capturado. De lo que sí somos culpables es que no hemos dado la cara en los momentos importantes. Montamos una enorme estrategia de relaciones públicas, de venta de México, de presencia de México en Estados Unidos con motivo del tratado. Logramos que se aprobara el tratado y después de ello nos desaparecimos del mapa por completo. Pasaron cosas como la devaluación del 94, como el asesinato de Colosio, como la corrupción que se asocia con Salinas, la manera como se comportó Fox en el 11 de septiembre de 2001. Es decir, toda una serie de cosas que ocurrieron y que no dimos la cara. Y que allá nos ven como que simplemente fuimos antiamericanos, como que simplemente volvimos a ser los mismos corruptos de siempre. Cada uno de estos eventos cambió para mal la imagen de México. Entonces, en vez de salir a dar la cara como hacen las empresas o los países cuando hay un problema, recuerdo una vez que los chilenos tuvieron un problema con sus uvas que llegaron a Estados Unidos que tenían cianuro. En 24 horas habían resuelto el problema porque fueron con una campaña a demostrar que había sido un error de esta naturaleza, que se había corregido y que estaban otra vez adelante. Perdieron ventas por algunas semanas y lo resolvieron. Nosotros no hemos sabido hacer eso. En cuanto a las reacciones, ¿qué postura tendría que tener el gobierno mexicano ante estas declaraciones? Yo creo que el gobierno mexicano simplemente no debe reaccionar frente a esas declaraciones. Yo creo que el gobierno mexicano no debe participar en la política americana directamente, y mucho menos en una época electoral. Creo que los que deben reaccionar en todo caso son americanos que tienen interés en México, ya sean mexicoamericanos, ya sean empresas que tienen interés en México, es decir, actores americanos, ciudadanos americanos, que quieren responder ante los ataques que tienen que ver con una cosa que para ellos es importante, porque exportan a México, porque emplean a mexicanos, porque son mexicanos de origen, cualquiera, pero son actores americanos. Yo quisiera ver que nosotros esperemos que el gobierno americano empiece a responder a la retórica de algunos de nuestros políticos, que es más infrecuente hoy de lo que era en el pasado, pero no deja de existir. Yo creo que el punto importante es que no debemos participar para nada en la política americana y mucho menos en una etapa electoral. Creo que es peligrosísimo, creo que es una cosa que nos puede provocar enormes daños, puede tener enormes consecuencias y no hay manera. Yo creo que el beneficio es prácticamente cero y el costo podría ser enorme. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.